Compró la casa de sus sueños y estaba seguro de que le esperaba una vida tranquila. Pero después de solo una noche, apareció una enorme grieta en el sótano. Cuando decidió comprobar qué se escondía detrás de los cimientos, se quedó completamente sorprendido. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué país lo estás viendo. Marcus Hill había pasado más de 40 años metido hasta los codos en grasa, con el olor a aceite viejo impregnado en la ropa y la costumbre de escuchar cualquier ruido extraño como si fuera un mensaje cifrado. Los motores le habían enseñado paciencia. Le habían enseñado que nada se rompe de un día para otro, sin dar alguna señal, y que incluso el fallo más brutal suele anunciarse primero con un leve temblor o un sonido que no encaja. No era un hombre de grandes discursos ni de ambiciones desbordadas. Vivía con poco, dormía en habitaciones alquiladas desde hacía décadas y se conformaba con saber que cada semana podía añadir un billete más a aquella vieja lata de café que escondía detrás de una caja de herramientas. Esa lata había sido durante años su forma secreta de rebelión contra el destino que parecía escrito para él, el de envejecer rodeado de muebles ajenos, respirando los restos de otras vidas en apartamentos donde nadie se quedaba el tiempo suficiente como para llamarlos hogar. Con el tiempo la lata se convirtió en una caja metálica y luego en una cuenta bancaria lo bastante sólida como para tentarlo a ser valiente. Cuando cumplió 60 años, Marcus se miró al espejo una mañana y se dio cuenta de que, si no compraba una casa entonces, probablemente no lo haría nunca. No buscaba lujo ni vistas al mar, solo 4 paredes que fueran suyas y un lugar donde sus herramientas pudieran descansar sin tener que ser empacadas cada pocos años. Así fue como encontró la casa de Brookside Drive, un edificio bajo de fachada de ladrillo, con un porche algo vencido y una hilera de arces cansados al frente que parecían haber visto mejores inviernos. El precio era demasiado bajo para ser verdad. La agente inmobiliaria se lo explicó con una sonrisa rápida y una historia confusa sobre una mudanza urgente, una familia que necesitaba irse cuanto antes por razones personales. Marcus escuchó, asintió, notó algo extraño en aquella prisa, pero se obligó a ignorarlo. Estaba cansado de desconfiar de todo, cansado de pensar que el mundo siempre tenía una trampa preparada para él. Había trabajado toda su vida sin pedir favores y ahora se permitía creer que la suerte, por una vez, estaba de su lado. El barrio lo recibió con una cortesía mínima, casi administrativa. No hubo platos de bienvenida ni vecinos curiosos asomándose a sus ventanas. Solo un par de cabeceos desde la otra acera y un hombre 2 casas más abajo que levantó la mano sin siquiera disminuir el paso. A Marcus no le molestó. Siempre había preferido el silencio a la ceremonia, y aquel lugar parecía construido precisamente para hombres que querían pasar desapercibidos. Los primeros días los dedicó a ordenar su nueva vida. Colgó un calendario en la cocina, colocó su cama bajo una ventana desde la que se veía la copa de los arces y llevó sus herramientas al sótano con una precisión casi ritual. El espacio era amplio, sin terminar, con paredes de hormigón que mostraban cicatrices de edad, pero que parecían secas y firmes. Solo en un rincón notó que la pintura tenía un tono ligeramente distinto, como si alguien hubiera dado una mano rápida antes de la venta. Lo atribuyó a los habituales retoques cosméticos y no volvió a pensar en ello. Cada noche se sentaba en la pequeña mesa del comedor con un plato recalentado y escuchaba cómo la casa se acomodaba a su presencia. Los chasquidos de las tuberías al enfriarse, el suspiro leve del aire colándose por rendijas invisibles. Esos sonidos le resultaban reconfortantes, como el ronroneo de un motor viejo que todavía quiere seguir funcionando. La 4ª noche llegó la tormenta. Marcus estaba en el fregadero cuando el primer trueno sacudió los platos en los armarios y el cielo se desplomó sobre el tejado en forma de lluvia furiosa. Apagó la luz de la cocina y observó la calle a través del vidrio, convertida en una sucesión de sombras y destellos plateados. Un transformador explotó a lo lejos y la casa quedó a oscuras, iluminada solo por los relámpagos que hacían temblar las paredes. Se dijo que era una tormenta más, una de tantas que había visto en su vida, pero cuando se acostó esa noche notó algo distinto, una vibración tenue que no venía del cielo sino del suelo, un temblor tan sutil que casi logró convencerse de que era su imaginación.
No era el golpe seco del trueno, sino algo más profundo, persistente, como el rumor lejano de camiones atravesando una autopista invisible. Se durmió con esa sensación incrustada en los huesos, sin saber que aquel era el primer aviso de que la casa no estaba tan quieta como aparentaba. El amanecer llegó sin la violencia del cielo nocturno, pero no trajo la paz que Marcus esperaba. La luz era débil y lavada, como si el sol se hubiese quedado atascado detrás de una capa de nubes que todavía no quería retirarse. En el aire flotaba un olor a tierra mojada, un perfume crudo que entraba por las rendijas de las ventanas y se mezclaba con el leve aroma químico de la pintura nueva del salón. Marcus se levantó despacio, sintiendo en los músculos una rigidez que no provenía solo de la cama extraña, sino de la tensión que había guardado en silencio durante la noche. Mientras preparaba café, su mente volvía una y otra vez a aquella vibración apenas perceptible que había sentido bajo el colchón. Podía explicarla de 1000 maneras y todas parecían aceptables, pero ninguna le quitaba del todo la inquietud. Era como cuando un cliente le describía un ruido raro en el motor, y él, aunque todavía no hubiera levantado el capó, ya intuía que algo estaba mal, porque el sonido no encajaba con el comportamiento habitual de la máquina. Pensó en la tormenta, en el agua golpeando el tejado con fuerza, en el trueno tan cercano que parecía haber nacido dentro de la casa. El sótano, se dijo, era lo primero que debía revisar. No por miedo, sino por costumbre. Un hombre que ha pasado la vida arreglando cosas aprende a detectar los problemas antes de que se conviertan en ruinas. Bajó a la cocina, dejó la taza en el fregadero y se acercó a la puerta del sótano, como quien se acerca al borde de una carretera tras un accidente, esperando encontrar un charco de aceite o una correa suelta, algo concreto que justifique la preocupación. Abrió la puerta y el aire que subió desde abajo era más frío de lo que esperaba, húmedo y denso, con esa cualidad de los lugares que casi no han sido habitados. Un frío que no se limita a tocar la piel, sino que intenta instalarse dentro. Descendió descalzo por los escalones de hormigón, apoyando la mano en la barandilla con un cuidado automático. Cada paso le devolvía un eco sordo, y por un instante pensó que ese sonido también era distinto, más hueco, pero se corrigió a sí mismo. Las casas nuevas hacen ruidos extraños, porque uno todavía no conoce su lenguaje. Encendió la luz del sótano, una bombilla amarillenta que no iluminaba del todo las esquinas, y se quedó quieto, como si la escena tardara unos segundos en revelarse a su vista. La grieta estaba allí, esperándolo. No era una fisura fina, ni la típica marca de asentamiento que se encuentra en tantas paredes viejas. Era una herida abierta, una línea irregular que arrancaba cerca del techo y descendía con un zigzag violento hacia el suelo, como un relámpago petrificado en el hormigón. En algunos puntos se ensanchaba lo suficiente como para que Marcus, con solo mirar, supiera que podía introducir la yema del dedo. Bajo la grieta, en el suelo, se acumulaba una media luna de polvo gris, como ceniza reciente, como si la pared hubiera expulsado parte de sí misma durante la noche. Marcus sintió cómo el pulso se le aceleraba en el cuello y en las sienes. Se acercó despacio, incapaz de apartar la vista, y extendió la mano sin pensar, como si tocando el hormigón pudiera obligarlo a volver a ser sólido. La superficie estaba helada, más fría que el resto de la pared. Cuando apoyó la palma junto a la grieta, notó algo que lo hizo retirar la mano un instante, sorprendido. Un soplo. No fuerte, no como una corriente de aire evidente, sino como un susurro constante, un aliento que se escapaba desde dentro de la pared hacia el sótano. Marcus volvió a acercar la mano y lo confirmó. Había aire moviéndose, aire que no debería existir en un bloque de hormigón. Sintió el roce leve sobre la piel y con él una punzada de miedo que intentó aplastar de inmediato. Miró alrededor buscando una explicación. Las cajas que había apilado seguían en su lugar. La caldera estaba muda, obediente. El suelo parecía nivelado. Todo lo demás era igual que el día anterior, como si el sótano quisiera convencerlo de que aquello era un detalle insignificante, un capricho de la construcción. Pero la grieta no permitía ese autoengaño. Era demasiado nueva, demasiado agresiva, demasiado grande para ser ignorada. Marcus regresó a su banco de herramientas. Tomó una cinta métrica y volvió frente a la pared.
En el taller había aprendido que los ojos engañan con facilidad, que una diferencia mínima puede parecer enorme o insignificante según el ángulo y la luz, pero el metal y la madera no mienten cuando se miden. Colocó el extremo de la cinta en la parte más ancha, acercando el rostro hasta casi rozar el hormigón. La abertura marcó casi media pulgada. Sus labios se apretaron, y por un segundo se vio a sí mismo en la cochera de algún cliente, midiendo una deformación en el chasis tras un golpe fuerte. Ese tipo de fracturas no aparecen sin causa. Sacó un trozo de tiza del cajón, donde guardaba los lápices de marcar, y delineó cuidadosamente los bordes de la grieta en varios puntos, como si estuviera dibujando el contorno de una enfermedad para vigilar su avance. Después se apartó un paso, observó el trazo blanco contra el gris del hormigón y sintió que estaba haciendo lo único que sabía hacer ante un problema: registrar, medir, intentar convertir el miedo en datos. Todavía quería creer que era una consecuencia del temporal. La lluvia había sido brutal. El agua podía haber empujado el suelo, haber alterado la presión alrededor de los cimientos. Los viejos edificios se mueven. Los materiales se dilatan, se contraen. Se dijo esas frases como un mecánico que recita un manual para calmar a un cliente nervioso. Sin embargo, el aire frío que escapaba de la grieta y el polvo reciente sobre el suelo eran señales que no encajaban con una simple fisura de edad. Se agachó y golpeó la pared con los nudillos. El sonido respondió con un tono equivocado. No fue el golpe sólido y seco del hormigón compacto. Fue un eco profundo, apagado y hueco, como si detrás de la pared hubiese un espacio vacío, lo bastante grande para devolver un rumor. Marcus golpeó de nuevo, cambiando de lugar, y el efecto persistió cerca de la grieta. Notó un escalofrío recorrerle la espalda. Se quedó allí un rato, inmóvil, escuchando el goteo lejano de alguna tubería y el murmullo casi imperceptible del aire filtrándose, y la sensación de que la casa lo estaba observando desde todas sus esquinas. Subió las escaleras con la cinta métrica en la mano, como si llevara una prueba que aún no sabía interpretar. Se sentó en la cocina, frente al calendario recién colgado, y fijó la vista en los números como si pudieran ofrecerle una explicación. Había imaginado ese calendario como el inicio de una vida tranquila, con pequeñas rutinas y días iguales. Ahora lo miraba y sentía que el tiempo no era un aliado, sino una amenaza. Cada día que pasara con ese muro, así podía significar una caída, una pérdida, una catástrofe. Aún así, Marcus no llamó a nadie esa mañana. La idea de tener que admitir que acababa de comprar una casa y que ya podía estar en peligro le resultaba humillante. Había trabajado demasiado para ese techo como para aceptarlo tan pronto como una carga. Se obligó a continuar con sus tareas, como si la normalidad pudiera imponerse a la realidad por pura insistencia. Movió cajas del pasillo al dormitorio, colocó libros en una estantería, colgó su abrigo en el gancho de la puerta trasera. Cada movimiento era un argumento que intentaba ganar contra el miedo. La casa seguía en pie, pensaba. No se había derrumbado en la noche. No lo haría de inmediato. Sin embargo, la grieta lo acompañaba incluso cuando no la miraba. Era como una palabra repetida en la mente, un aviso que se cuela entre pensamientos cotidianos. Hacia el mediodía, después de varias idas y venidas, Marcus no pudo resistir la necesidad de observar. No era curiosidad, era instinto. Bajó de nuevo al sótano con la cinta métrica y una linterna. Se agachó frente a la grieta, examinó las marcas de tiza y durante un instante quiso creer que todo estaba igual. Pero cuando colocó la cinta en el mismo punto, sintió que el metal se deslizaba con menos fricción, como si la pared hubiera respirado y se hubiese abierto un poco más. No era una diferencia dramática, era mínima, el tipo de cambio que alguien sin experiencia habría atribuido a un mal ángulo o a la sugestión. Marcus no lo hizo. Su vida le había enseñado que los cambios pequeños son los que anuncian los grandes. Se inclinó y acercó el oído a la pared, ignorando la aspereza del hormigón contra su mejilla. Al principio oyó solo su propia respiración y, muy lejos, el zumbido del refrigerador en la cocina. Luego, como si el silencio se acomodara, emergió un sonido diferente, un rumor bajo y pulsante, parecido al ralentí de un motor,
pero sin ritmo regular. Subía y bajaba en oleadas lentas, como si algo profundo despertara y volviera a dormirse. Marcus se separó con un movimiento brusco, sintiendo que la piel se le erizaba. Golpeó otra vez con los nudillos y la pared devolvió ese eco hueco que no podía ignorar. Comenzó a recorrer el perímetro del sótano con una atención nueva. Lo que antes le había parecido una simple mancha de pintura, ahora se convertía en posible pista. Observó la base de la pared opuesta y notó una línea demasiado limpia entre el hormigón y la pintura. Se agachó y pasó el pulgar. Era una banda de sellador, brillante, reciente, como si alguien hubiera reforzado esa zona hacía poco tiempo. La encontró demasiado nueva para una casa que supuestamente llevaba años en manos de los mismos dueños. La diferencia no estaba solo en el color, sino en la textura. El sellado no se había amarillado, no tenía polvo incrustado, parecía recién aplicado y luego discretamente pintado para que pasara desapercibido. Marcus sintió que la tranquilidad que había buscado en ese barrio silencioso se transformaba en otra cosa. La falta de vecinos curiosos, la ausencia de conversaciones en la calle, ahora le parecía una ventaja para quien quisiera esconder algo. Nadie pregunta, nadie mira, nadie se mete. Recordó la explicación vaga de la agente inmobiliaria y la prisa por cerrar. Recordó también la zona del sótano con pintura más oscura, como si alguien hubiera trabajado allí en secreto, en un rincón donde no había luz buena ni necesidad de estética. Subió para beber agua, pero el sabor le pareció extraño, como si la ansiedad estuviera alterándole los sentidos. Se hizo un sándwich sin hambre y se obligó a comerlo, sintiendo el pan como un objeto ajeno en la boca. Durante unos minutos trató de concentrarse en lo práctico. El seguro estaba firmado, los servicios estaban a su nombre. La llave del buzón descansaba junto al cuenco de monedas en la encimera. Quiso aferrarse a esos detalles como a un contrato con la realidad. Pero todo lo que era práctico se volvía frágil frente a una pared que se abría en silencio. Por la tarde regresó la llovizna. No con la furia de la noche anterior, sino con una persistencia fría que hacía que el mundo pareciera encogido. Marcus miró el patio desde la ventana del salón y observó cómo el agua se acumulaba en pequeños canales a lo largo del bordillo. La tierra se oscurecía rápidamente, la hierba se aplastaba y la sensación de que el suelo estaba absorbiendo demasiado se instaló en él como una certeza incómoda. Sabía que el agua alrededor de los cimientos puede ser una enemiga lenta, empujando y debilitando sin prisa. Volvió a pensar en la vibración nocturna, en ese temblor que no pertenecía al cielo. Al caer la tarde bajó de nuevo al sótano para revisar las marcas de tiza. El aire estaba más pesado, como si la humedad hubiera aumentado. La grieta parecía la misma desde lejos, pero al acercarse vio que había más polvo en el suelo, un polvo finísimo que se había esparcido un poco más allá de la media luna inicial, como si la pared estuviera descamándose lentamente. Marcus se agachó y midió otra vez. La diferencia ahora era innegable. En un punto la abertura se había ensanchado lo suficiente para que la cinta entrara con facilidad, y entonces vio algo que le apretó el estómago. Desde una parte media de la grieta nacía una línea más delgada, una ramificación como una vena que se dirigía hacia la esquina. Se quedó observándola con una mezcla de indignación y temor. Aquella pared no solo se había agrietado, estaba creando nuevas rutas de fractura, extendiendo el daño como si el problema buscara su propio camino. De pronto la imagen que le vino fue la de un chasis fatigado. El metal puede aguantar durante años con una microfisura invisible. Y un día, tras una carga extra, se abre y comienza a propagarse. No era un fenómeno mágico, era física, era desgaste, era presión acumulada. La diferencia era que un coche puede apartarse del camino y repararse. Una casa no se aparta, una casa cae. Marcus permaneció largo rato en silencio, con la linterna apuntando a la pared como si fuera un interrogatorio. Quería llamar a alguien. Quería que un experto le dijera que no era nada, que solo era el hormigón que se acomodaba después de la lluvia. Pero algo dentro de él sabía que esa frase sería una mentira piadosa. Al mismo tiempo, una parte obstinada se resistía a la idea de parecer débil,
de admitir que su sueño podía haberse roto por una grieta que apareció en una sola noche. Subió a la cocina con el cuerpo pesado, como si el aire del sótano se hubiera quedado pegado a su ropa. Se sentó con el teléfono en la mano y miró la pantalla sin desbloquearla. Podía llamar a un contratista, podía llamar a la ciudad, podía llamar a alguien, pero cada opción le parecía un paso hacia un desastre distinto. Si llamaba y le confirmaban que la casa era insegura, su vida se convertiría en papeles y gastos y decisiones imposibles. Si no llamaba y la grieta seguía creciendo, podía ocurrir algo mucho peor. En su mente se formó una idea que lo incomodó precisamente por su claridad. Alguien había intentado ocultar esto antes de que él llegara. Las zonas de pintura diferente, el sellador fresco, la ausencia de explicaciones en los documentos, todo empezaba a parecer parte de un mismo cuadro. Cuando cayó la noche, Marcus apagó las luces temprano, pero no logró sentir sueño. Caminó por el pasillo, escuchó la casa. El silencio del barrio, que al principio le había parecido una bendición, ahora parecía un escenario preparado para que nadie oyera nada si algo ocurría. Volvió a acostarse con los ojos abiertos, mirando el techo, contando la respiración, como si pudiera mantener el control con un simple ejercicio. Sin embargo, cada crujido del piso le parecía una señal. Cada pequeño asentamiento de la madera sonaba como un aviso. Y, aún sin la vibración de la noche anterior, Marcus comprendió que la grieta no era un accidente aislado. Era un mensaje escrito en el lenguaje más antiguo del mundo. Presión, vacío, peso y el tiempo empujando desde abajo. En esa comprensión silenciosa, mientras el techo permanecía inmóvil sobre su cabeza, Marcus sintió por primera vez que su casa recién comprada podía no ser un hogar, sino una trampa que aún no se había cerrado del todo. Y esa idea, más que el frío del sótano o el polvo del hormigón, fue lo que le quitó el sueño y lo dejó esperando, como quien espera el próximo sonido en un motor que ya no debería estar funcionando. Marcus no había logrado conciliar el sueño. La idea de la grieta se le había quedado pegada a la mente como una canción desafinada que vuelve una y otra vez, aunque uno intente pensar en cualquier otra cosa. Cada vez que cerraba los ojos, veía la línea irregular descendiendo por el hormigón. Veía el polvo gris acumulándose en el suelo, como si la pared se estuviera deshaciendo en silencio. La noche avanzaba sin que él pudiera medir el paso del tiempo. El reloj digital de la mesilla parpadeaba con una luz roja demasiado intensa en la oscuridad, y Marcus giró el aparato boca abajo para no tener que mirar esos números que no le ofrecían consuelo alguno. El barrio estaba inmerso en un silencio profundo, roto solo por algún coche ocasional que pasaba a lo lejos. No había viento ni lluvia. Aún así, cuando estaba a punto de dormirse, volvió a sentir la vibración. Esta vez no fue tan tenue como la noche anterior. Fue un pulso lento, grave, que se filtró a través del colchón y le recorrió el cuerpo desde los pies hasta el pecho, como un temblor interno que no se podía confundir con un trueno, ni con una ráfaga de aire. Marcus abrió los ojos y contuvo la respiración. En la mesilla, el vaso de agua que había dejado por costumbre empezó a formar pequeñas ondas en la superficie, círculos concéntricos que se desplazaban hacia el borde con una regularidad inquietante. Se incorporó con cuidado, apoyando los pies descalzos en el suelo de madera. La vibración era más perceptible allí, como si el piso fuera una membrana que transmitía el latido de algo enterrado. Caminó despacio hasta el pasillo, apoyó la mano en la pared y notó un cosquilleo casi imperceptible, una resonancia que no provenía de ninguna parte visible. La casa que durante los días anteriores le había parecido estable y tranquila, se sentía ahora como una caja de resonancia para un ruido que no pertenecía al mundo de arriba. Fue a la cocina, tomó la linterna del cajón de los cubiertos y se quedó unos segundos frente a la puerta del sótano. Podía volver a la cama, fingir que no había pasado nada y esperar a la mañana. Sabía que eso era lo sensato, pero también sabía que, si un motor vibraba así, uno no se iba a dormir sin abrir el capó. Abrió la puerta y bajó con la linterna por delante, como si aquella pequeña luz pudiera protegerlo de lo que le esperaba abajo. El aire del sótano parecía más húmedo que durante el día, más pesado, como si el espacio hubiera absorbido el agua de la lluvia y ahora la devolviera en forma de frío.
El olor metálico que había notado por la tarde estaba allí de nuevo, más intenso, mezclado con un aroma terroso que le recordó a los sótanos de las casas antiguas que había visitado de niño, lugares donde el tiempo se estancaba. La grieta estaba en el mismo sitio, iluminada por el haz estrecho de la linterna, y el soplo de aire que escapaba de ella se sentía ahora como una respiración nerviosa. Marcus se acercó y recorrió la base de la pared con la luz, moviéndola lentamente, examinando cada centímetro con una atención que rayaba en la obsesión. Fue entonces cuando volvió a fijarse en la línea limpia que había notado horas antes en la pared opuesta. Se agachó, pasó el dedo por el borde de la pintura y el sellador, y comprobó que estaba fresco. No era el desgaste natural de los años, era una intervención reciente. Una mano humana intentando imponer una apariencia de normalidad donde no la había. Siguió el rastro de esas irregularidades por el perímetro del sótano y empezó a verlas como lo que eran. No manchas aisladas, sino una pauta. Zonas donde el hormigón era demasiado liso, donde la textura no coincidía con el resto. Pequeños parches disimulados bajo capas de pintura. En uno de esos puntos, cerca de la esquina más oscura, presionó con la uña y la pintura se levantó un poco, lo justo para revelar debajo una capa de masilla que no formaba parte de la estructura original. Aquello no era un arreglo estético. Nadie rellena grietas profundas con masilla y pintura si no quiere ocultar algo más grave. Mientras exploraba, la vibración se intensificó durante unos segundos y luego se atenuó, como si algo hubiera cambiado de posición en algún lugar al que no tenía acceso. Marcus se enderezó, respirando con dificultad, y la linterna le tembló en la mano. Sintió por primera vez que estaba solo en un sitio donde no debería estar solo, que había entrado en una conversación silenciosa con una parte de la casa que no estaba pensada para los vivos. Subió las escaleras más deprisa de lo que pretendía, cerró la puerta del sótano detrás de él y se apoyó en ella como si temiera que algo pudiera seguirlo. La cocina estaba en penumbra, iluminada solo por la luz tenue del reloj del microondas. Se dejó caer en una silla y pasó las manos por la cara, tratando de ordenar las sensaciones. El rumor bajo seguía allí, ahora más amortiguado, pero suficiente como para impedirle negar lo que estaba ocurriendo. Había una estructura bajo su casa, o al menos un vacío, algo que no pertenecía a un sótano común, y alguien, antes que él, había visto señales parecidas y había decidido no enfrentarlas. La idea de los anteriores propietarios se le instaló en la cabeza con una claridad dolorosa. Imaginó a otra persona de pie en ese mismo sótano, observando una grieta más pequeña, escuchando un sonido que no comprendía del todo y tomando una decisión. No reparar, no investigar, sino cubrir, sellar, pintar, preparar el escenario para un comprador desprevenido. La prisa en la venta, las excusas vagas, la ausencia de cualquier mención en los informes de la casa. Todo encajaba ahora como piezas de un rompecabezas desagradable. Marcus se levantó y tomó el teléfono. Ya no se trataba de orgullo ni de querer parecer fuerte. Se trataba de supervivencia. Desbloqueó la pantalla con dedos torpes y buscó el nombre de Elijah, su sobrino. Elijah había crecido entre sus herramientas. Había aprendido a escuchar el mundo con la misma atención que él, y ahora trabajaba en una empresa de evaluación estructural, una de esas que no se conforman con una mirada superficial. Marcó el número y se llevó el móvil al oído, sintiendo que cada segundo antes de que alguien respondiera se alargaba como una espera en una sala de emergencias. Elijah contestó al tercer tono con voz somnolienta, cargada de molestia. Marcus empezó a hablar sin rodeos, describiendo la grieta, la anchura, el polvo, el aire frío que escapaba, la vibración nocturna. No dramatizó, no elevó la voz. Habló como hablaba siempre cuando explicaba un problema mecánico, con datos y sensaciones precisas. Hubo un silencio al otro lado de la línea, el sonido lejano de sábanas al moverse. Y luego Elijah carraspeó, ya completamente despierto. Le hizo preguntas una tras otra, sobre la edad de la casa, sobre si las puertas se atascaban, sobre si había notado desniveles en el suelo. Marcus respondió lo mejor que pudo. Notó cómo la voz de su sobrino cambiaba, volviéndose más firme, más técnica. Cuando le mencionó la vibración sin tormenta y el soplo de aire frío, Elijah tardó unos segundos en contestar.
Eso no es algo que yo ignoraría, dijo finalmente. Las grietas ocurren, pero una así de grande de un día para otro no es normal, y menos con vibraciones. Puede ser presión hidrostática, puede ser movimiento de suelo, pero también puede ser algo peor. Marcus apretó el teléfono contra la oreja. Le pidió que fuera. No lo dijo como una súplica, pero así sonó. Elijah no dudó. Le aseguró que estaría allí a primera hora de la mañana con su equipo, pero añadió algo que hizo que a Marcus se le cerrara la garganta. Le pidió que no bajara más al sótano esa noche, que no tocara nada, que no intentara perforar ni golpear la pared. Si notaba que algo empeoraba, si sentía que el suelo se movía, debía salir de la casa inmediatamente, ir al coche o llamar a un vecino. Y le pidió una promesa. Marcus dudó un segundo. Había pasado la vida confiando en su capacidad para enfrentarse a los problemas por sí mismo. Pero esta vez, por primera vez en mucho tiempo, la prudencia venció al orgullo. Prometió. Colgó y se quedó un rato en la cocina, escuchando el tic-tac casi imperceptible del reloj, el murmullo lejano del frigorífico. Intentó ir a la cama, pero la quietud de la casa era ahora distinta, como si estuviera cargada de expectativa. Cada crujido le parecía más fuerte, cada asentamiento un posible presagio. Cuando al fin logró cerrar los ojos, su mente se llenó de imágenes que no sabía de dónde salían. Vio minas antiguas, galerías excavadas en la roca, hombres cubiertos de hollín descendiendo por escaleras metálicas que se perdían en la oscuridad. Vio vigas de madera húmedas, oyó el gemido de estructuras que ya no podían sostenerse. Se despertó de golpe, incorporándose en la cama con el corazón desbocado. El silencio era absoluto, casi agresivo, y entonces lo oyó. No fue un rumor, ni una vibración, sino un sonido claro y seco, como el de una viga al partirse bajo una carga excesiva. Le siguió un retumbo apagado, un asentamiento profundo que recorrió la casa, desde los cimientos hasta el techo. Marcus se quedó sentado en la oscuridad, con el pulso martillándole en las sienes, esperando que algo más sucediera. Nada ocurrió. El silencio regresó, más pesado que antes, y en él comprendió que lo que se estaba escribiendo bajo su casa aún no había terminado de decir su última palabra. Marcus no volvió a dormirse después de oír el crujido profundo que había subido desde debajo de la casa, como un quejido de madera moribunda. Permaneció sentado en la cama, con la espalda apoyada en la pared, observando la silueta del techo que apenas se distinguía en la penumbra. Cada vez que parpadeaba sentía que el sonido podía repetirse, que el siguiente aviso podía llegar en cualquier momento. Cuando la luz gris del amanecer comenzó a filtrarse por la ventana, no sintió alivio, sino una urgencia nueva, como si la claridad solo sirviera para revelar lo que la noche había mantenido en secreto. Se movió por la casa con pasos cautelosos, como si el suelo pudiera traicionarlo a cada instante. Preparó café sin encender la radio, sin hacer ruido innecesario, con una atención que no había puesto ni siquiera el día en que firmó los papeles de la compra. A las 7:30 ya estaba de pie junto a la ventana del salón, mirando la calle vacía, esperando ver aparecer el coche de Elijah como quien espera una ambulancia. Cuando por fin lo vio doblar la esquina, sintió una descarga de alivio que lo obligó a sentarse un segundo en el borde del sofá. Elijah bajó del coche con 2 bolsas grandes y un maletín rígido. Llevaba vaqueros, una chaqueta oscura y el cabello todavía húmedo, como si hubiera salido de la ducha a medio secar. No hubo bromas ni comentarios triviales cuando se encontraron en la puerta. Se abrazaron con rapidez, con esa mezcla de afecto y contención que se da cuando nadie quiere admitir lo asustado que está. Elijah miró alrededor, como si intentara tomarle el pulso a la casa desde el recibidor. Marcus le contó lo del sonido de la madrugada mientras lo conducía a la cocina, donde Elijah desplegó su equipo sobre la mesa con una meticulosidad que resultaba casi tranquilizadora. Sacó un pequeño dispositivo de imagen térmica, un escáner de densidad del tamaño de un libro grueso, un taladro con brocas largas y una cámara endoscópica flexible enrollada como una serpiente dormida. Ver esas herramientas sobre su mesa, herramientas diseñadas para decir verdades que los ojos no pueden ver, hizo que Marcus sintiera que por fin estaba haciendo algo útil frente a la amenaza invisible. Bajaron juntos al sótano, y la vibración que había sentido por la noche parecía haberse disipado, como si la casa hubiera decidido guardar silencio ante la llegada de un testigo.
La grieta estaba allí, con los bordes marcados en tiza, más intimidante a la luz del día que bajo el haz de una linterna. Elijah se agachó frente a ella sin tocarla, estudiando el dibujo irregular, la frescura de los bordes, el polvo aún visible en el suelo. Asintió despacio como quien reconoce un patrón que preferiría no haber encontrado. Encendió el dispositivo térmico y comenzó a recorrer la pared con movimientos lentos. En la pequeña pantalla, los colores se reorganizaban en un mapa extraño de fríos y tibiezas, y la mayor parte del sótano aparecía en tonos apagados, el hormigón reteniendo la frialdad de la noche. Pero cuando el aparato pasó sobre la grieta, el patrón cambió bruscamente. Una franja vertical se teñía de azules intensos, mucho más fría que el resto de la pared. Elijah giró la pantalla hacia Marcus. «Eso indica movimiento de aire», dijo en voz baja. «No es humedad superficial. Hay algo detrás de este muro que está respirando». Marcus sintió que las palabras se le clavaban en el pecho. Ver la anomalía convertida en imagen, en datos, era distinto a sospecharla. Era como ver una radiografía de un hueso roto después de haber sentido el dolor. Elijah siguió con el escáner de densidad, apoyándolo contra la pared y desplazándolo poco a poco alrededor de la grieta. El aparato emitía un zumbido suave y la pantalla se llenaba de gráficos inestables. Elijah frunció el ceño. «La densidad aquí no es uniforme», murmuró. «Esto no es solo tierra compactada. Hay vacíos o materiales distintos. Algo no encaja». Antes de hacer nada más, subieron a la cocina. Marcus sacó la carpeta con los documentos de la compra y los extendió sobre la mesa, como si pudiera encontrar entre esas páginas una línea que explicara lo que estaban viendo abajo. Elijah los revisó con rapidez, buscando cualquier mención a problemas estructurales, a asentamientos, a reparaciones mayores. No había nada. Todo estaba limpio, demasiado limpio. Marcus se dio cuenta de que estaba apretando los puños y los relajó a la fuerza. «Creo que te ocultaron algo», dijo Elijah con suavidad. «Y por la forma en que se comporta esa pared, no es algo pequeño». Volvieron al sótano con una decisión tácita. Ya no bastaba con medir y observar. Necesitaban ver. Elijah eligió un punto junto a la grieta, donde el térmico marcaba el frío más intenso. Antes de encender el taladro, explicó los riesgos con una calma que contrastaba con la gravedad de lo que estaba a punto de hacer. Si había presión detrás de la pared, perforar podía liberar fuerzas que no podían controlar. Si había un vacío grande, el hormigón podía ceder. Marcus escuchó y asintió, consciente de que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. El taladro mordió el hormigón con un chillido agudo que rebotó en las paredes desnudas del sótano. El polvo se levantó en pequeñas nubes grises que flotaban en el aire antes de caer al suelo. Elijah avanzó con paciencia, sin forzar, como si estuviera escuchando también a la máquina. De pronto la resistencia desapareció. El taladro dio un pequeño salto hacia adelante y de la perforación brotó un chorro de aire frío que hizo que Marcus se llevara la mano al pecho por instinto. El aire tenía un olor que no supo identificar al principio, una mezcla de metal oxidado y humedad encerrada durante años. Elijah apagó el taladro y ambos se quedaron inmóviles, oyendo el siseo leve que salía del agujero recién abierto. Era como si la pared hubiera contenido la respiración durante décadas y ahora exhalara de golpe. Elijah desenrolló la cámara endoscópica, encendió el pequeño anillo de luz en la punta y la introdujo con cuidado por el orificio. En la pantalla apareció primero la textura rugosa del interior del hormigón, luego un borde irregular y finalmente nada. Un negro absoluto que no correspondía a un simple hueco. Elijah avanzó un poco más y la luz comenzó a revelar formas. Primero un arco metálico, curvado y cubierto de óxido, luego algo que parecía una escalera fijada a la roca. La cámara se balanceó ligeramente y el haz de luz iluminó una plataforma más abajo, suspendida en la oscuridad como un fragmento de otro mundo. El polvo flotaba en la imagen como si estuvieran bajo el agua. «Eso no es tierra», susurró Elijah. «Eso es una estructura». Marcus se inclinó sin darse cuenta, olvidando por un instante la advertencia de mantener distancia. El sótano tembló entonces, no con el rumor sordo de la noche, sino con un sacudón breve y contundente que hizo parpadear la bombilla del techo.
La imagen en la pantalla se volvió borrosa cuando el cable de la cámara se estremeció en la mano de Elijah. «Atrás», dijo con voz firme. «Marcus, atrás ahora». Dieron 2 pasos, luego otro. La pared emitió un gemido que no provenía de ningún punto concreto, sino de toda su superficie. Desde el agujero recién perforado, surgió una línea fina que se extendió hacia arriba como una grieta en un lago helado. El polvo comenzó a caer en un velo constante. Elijah agarró el brazo de Marcus y lo tiró hacia el otro lado del sótano, justo cuando una sección de la pared, del tamaño de un frigorífico, se desprendió con un movimiento lento e irreal, como si durante un segundo la gravedad hubiera dudado de sí misma, y desapareció en la oscuridad con un golpe hueco que retumbó desde las profundidades. El aire se llenó de polvo. Marcus sintió que algo le golpeaba el hombro y perdió el equilibrio, pero la mano de Elijah seguía aferrada a él. Otra sacudida recorrió el sótano, más fuerte que la anterior, y el ruido que siguió fue un estrépito de hormigón rompiéndose y metal quejándose en algún lugar que no podían ver. La luz del techo parpadeó y se apagó, sumiendo el espacio en una penumbra gris iluminada solo por la pantalla temblorosa de la cámara y por el polvo que aún flotaba. Cuando el ruido cesó, el silencio que quedó parecía irreal, como si el mundo hubiera dejado de existir durante unos segundos y acabara de volver a ensamblarse. Marcus se apoyó en la pared opuesta, tosiendo, con el pecho ardiéndole por el aire cargado de partículas. Elijah, pálido bajo la capa de polvo, le sostuvo hasta que pudo enderezarse. Ante ellos ya no había una pared. Había una abertura enorme, un boquete irregular que se extendía desde cerca del techo hasta casi el suelo, revelando una profundidad que ningún sótano debería tener. El aire frío salía de allí en oleadas constantes, llevando consigo el mismo olor metálico que ahora resultaba inconfundible. El cable de la cámara colgaba flojo sobre el suelo, cortado cerca del borde de la abertura, como el cordón umbilical de algo que acababa de morir. Marcus contempló el abismo con una mezcla de horror y fascinación. Había querido respuestas, pero no aquella. El primer vistazo a lo imposible le mostró que bajo su casa no había simplemente un problema de cimientos, sino un mundo oculto que se estaba desmoronando y que ya no podía ser contenido por capas de pintura ni por el deseo de que todo volviera a ser como antes. Durante varios segundos ninguno de los dos fue capaz de moverse. El polvo seguía flotando en el aire como una niebla espesa que volvía borrosos los contornos del sótano, y el silencio que había quedado tras el estruendo resultaba más perturbador que el propio ruido. Marcus tenía la sensación de que si respiraba con demasiada fuerza, todo volvería a empezar, como si el aire mismo fuera un delicado mecanismo a punto de romperse. Elijah lo sostenía aún por el brazo, sin darse cuenta de que ya no hacía falta, con la mirada fija en la abertura que acababa de nacer en la pared, como una herida abierta en la carne de la casa. El polvo comenzó a asentarse lentamente, revelando la magnitud del desastre. La sección de hormigón que había caído no se había desplomado hacia el interior del sótano, como habría sido lógico, sino que había sido literalmente arrancada hacia el vacío detrás de la pared, como si una fuerza invisible la hubiese llamado por su nombre. En el borde de la abertura, los restos del muro parecían dientes rotos, irregulares, incapaces de ocultar la profundidad que se extendía más allá. Marcus avanzó un paso sin darse cuenta, atraído por una mezcla peligrosa de necesidad y horror, y entonces sintió otro temblor, esta vez más breve pero lo bastante claro como para hacerle perder el equilibrio. Elijah lo sujetó de nuevo, tirando de él hacia atrás. Desde el interior del hueco llegó un sonido que no se parecía a nada que Marcus hubiera oído antes. No era el golpe seco del hormigón al caer, ni el retumbar de un derrumbe convencional. Era un eco profundo, una resonancia que parecía recorrer un espacio enorme antes de regresar como un latido hueco. El aire frío que brotaba de la abertura se intensificó, golpeándole el rostro con un olor penetrante a óxido y humedad antigua. El olor de lugares que no han visto la luz del día durante generaciones. Elijah reaccionó por instinto profesional. Sacó el teléfono del bolsillo con manos temblorosas, marcó un número de emergencia y comenzó a hablar con una rapidez que Marcus apenas podía seguir. Daba la dirección,
Describía la situación con términos que no dejaban lugar a dudas sobre la gravedad de lo ocurrido. Mientras hablaba, Marcus se encontró a sí mismo avanzando de nuevo, esta vez con más cuidado, como si su cuerpo hubiera decidido moverse sin pedir permiso a la razón. Se inclinó hacia la abertura, manteniendo los pies bien apoyados en la parte sólida del suelo, y dejó que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. La cámara que habían perdido había sido engullida por la oscuridad, pero la pequeña luz que había dejado caer al desaparecer había permitido durante unos segundos vislumbrar algo más que un simple hueco. Ahora, con la ayuda de la linterna que todavía llevaba en la mano, Marcus comenzó a distinguir formas. No eran paredes de tierra ni rocas caóticas, sino superficies angulosas, líneas rectas que se cruzaban con una lógica que no pertenecía a un accidente natural. Vio, muy abajo, el contorno de una escalera fijada a la roca, con los peldaños torcidos y cubiertos de óxido. Un poco más allá, una plataforma sobresalía como un balcón imposible, sostenida por vigas que ya no parecían capaces de sostener nada. Un nuevo sonido se elevó desde las profundidades, esta vez más claro. Era el crujido de algo que cedía lentamente, el lamento de una estructura que llevaba demasiado tiempo soportando un peso que ya no podía manejar. Marcus retrocedió, consciente de que cada segundo que pasaban allí aumentaba el riesgo de que el sótano entero siguiera el camino del trozo de pared que había desaparecido. Ella terminó la llamada y lo miró con los ojos abiertos de par en par, la cara cubierta de polvo gris que se había mezclado con el sudor. Le dijo que la brigada de bomberos estaba en camino con un equipo de rescate urbano y que habían recomendado no acercarse más al hueco. Marcus asintió, pero su mente estaba en otro lugar, atrapada en la imagen de esa escalera oxidada que se perdía en la nada, en la idea de que su casa se había construido sobre algo que nadie había tenido la decencia de advertirle. El suelo vibró de nuevo, esta vez con un temblor corto y violento que recorrió el sótano como una ola. Marcus perdió pie y cayó de rodillas, golpeándose las manos contra el hormigón. Elijah lo levantó casi a rastras y ambos retrocedieron hasta las escaleras, donde se apoyaron en la barandilla como si fuera el último ancla en un mar en retirada. Desde el hueco surgió entonces un ruido ensordecedor, una sucesión de impactos y chasquidos metálicos que parecían multiplicarse a medida que descendían en la profundidad, como si un castillo de cartas subterráneo estuviera colapsando piso tras piso. Durante un instante que se sintió eterno, Marcus pensó que todo el sótano iba a desplomarse bajo sus pies. Imaginó la casa inclinándose, el suelo abriéndose como una boca y tragándose años de trabajo, recuerdos aún no creados, la promesa de un futuro tranquilo que había durado menos de una semana. El estruendo se disipó tan abruptamente como había comenzado, dejando tras de sí un silencio tan completo que le pitaban los oídos. Cuando se atrevieron a mirar de nuevo, el paisaje había cambiado otra vez. El hueco se había ampliado, devorando una porción mayor de la pared y parte del suelo inmediato. El borde estaba ahora más cerca de la escalera que conducía al piso superior, y la visión que ofrecía era todavía más inquietante. Podían ver segmentos de metal retorcido, restos de vigas que parecían haber sido arrancadas de su lugar, y más abajo, tan lejos que la linterna apenas alcanzaba, un brillo fugaz que desaparecía cada vez que el polvo se levantaba de nuevo. Marcus se dejó caer en el primer escalón, con las piernas temblándole. El cable de la cámara yacía a unos metros, cortado de forma limpia, como si hubiera sido seccionado por una cuchilla invisible. Aquella pequeña pérdida le dolió de un modo extraño, no por el valor del aparato, sino porque simbolizaba el punto de no retorno al que habían llegado. Ya no había una herramienta que pudiera introducirse en la grieta con cautela. Lo que existía bajo la casa estaba reclamando su espacio sin pedir permiso. A lo lejos empezaron a oírse sirenas. Al principio eran un murmullo apenas perceptible, pero pronto se hicieron más claras, acercándose por Brookside Drive como un coro de advertencias. Marcus levantó la cabeza y a través de la puerta del sótano entreabierta, vio cómo luces rojas y azules comenzaban a teñir las paredes del recibidor. El barrio tranquilo que lo había acogido sin preguntas se transformaba ahora en un escenario de emergencia. Los primeros bomberos descendieron al sótano con movimientos precisos,
estudiando el terreno con la serenidad que solo da la experiencia en situaciones límite. Instalaron focos portátiles que iluminaron el abismo con una claridad brutal. La luz reveló la verdadera escala del desastre. Lo que había bajo la casa no era un simple hueco, sino una especie de pozo vertical reforzado con metal y madera. Una estructura artificial que se perdía más allá del alcance de la vista. Los peldaños de las escaleras colgaban torcidos, algunos arrancados, otros doblados, como si hubieran sido de papel. Las plataformas intermedias estaban desalineadas, sostenidas por vigas comidas por la corrosión, que se desprendían en fragmentos con cada vibración residual. Uno de los bomberos introdujo una cámara rígida en la abertura, mientras otro tomaba notas rápidas. Marcus observaba desde la distancia que le habían impuesto, envuelto ahora en una manta que alguien le había colocado sobre los hombros sin que él se diera cuenta. La escena se desarrollaba como si él ya no fuera parte de ella, como si estuviera viendo la casa de otro hombre ser devorada por un monstruo de metal y piedra. El sonido de madera quebrándose volvió a resonar desde lo profundo, esta vez acompañado por un chasquido metálico que hizo estremecerse a todos los presentes. Uno de los ingenieros que había llegado con los bomberos levantó la mano y ordenó a los demás que se apartaran del borde. Marcus sintió como alguien lo empujaba suavemente hacia atrás, alejándolo de su propio sótano, como si ya no tuviera derecho a estar allí. Se dio cuenta entonces de que el derrumbe no había terminado. No había sido un único colapso, sino el inicio de una cadena de fallos que seguían propagándose en la oscuridad. Cada sonido que subía desde abajo era la confirmación de que la estructura subterránea llevaba décadas esperando el momento de rendirse, y que la grieta que había descubierto no era más que la última costura en reventar. Cuando el ruido se atenuó de nuevo, el hueco permaneció abierto como una boca que no sabía cerrarse. Marcus contempló la escena con una claridad que no sentía desde hacía horas. No importaba cuántas capas de pintura hubieran aplicado los antiguos dueños, ni cuántas palabras tranquilizadoras se hubiera dicho a sí mismo. Lo que había bajo su casa era real, antiguo y estaba muriendo. Y ahora, al mirarlo de frente, comprendió que su vida acababa de cambiar de forma irrevocable. No por una decisión suya, sino por un derrumbe que había comenzado mucho antes de que él pusiera un pie en Brookside Drive. Las luces de los camiones de bomberos bañaban Brookside Drive con destellos rojos y azules que hacían que la tranquila hilera de casas pareciera un escenario ajeno a la vida cotidiana. Marcus observaba desde la acera, envuelto todavía en la manta que alguien le había puesto sobre los hombros, mientras los equipos de rescate se movían con una coordinación silenciosa dentro de lo que quedaba de su casa. El aire olía a polvo húmedo, a metal viejo, a combustible de los generadores portátiles. Era un olor que se mezclaba con el de los arces mojados por la lluvia reciente y que se quedaba atrapado en la garganta. Desde el boquete del sótano surgían focos de luz que revelaban fragmentos cada vez más claros de la estructura subterránea. Ya no era un misterio envuelto en sombras, sino un corredor vertical tallado en la roca, reforzado con restos de ingeniería de otra época. Los bomberos hablaban entre ellos con voces bajas, usando términos técnicos que Marcus apenas entendía, pero que le transmitían una sensación clara de que aquello no había sido construido por azar ni por la naturaleza. Uno de ellos se acercó a un hombre mayor, con barba canosa y un portapapeles, que parecía ser el ingeniero a cargo, y le mostró imágenes en una tableta. Marcus se acercó lo suficiente para ver sin cruzar la cinta amarilla que habían extendido alrededor de la casa. En la pantalla aparecían plataformas metálicas ancladas a la roca, restos de escaleras que descendían a la oscuridad y, más abajo, una cavidad más amplia, como una cámara tallada con precisión. Aquello no tenía nada que ver con un simple cimiento defectuoso. Era un espacio diseñado para un propósito específico, un propósito que había sido olvidado. El ingeniero levantó la vista y murmuró algo que Marcus alcanzó a oír por encima del ruido de los generadores. Dijo que aquello no era natural, que la forma de los cortes en la roca y el tipo de refuerzos indicaban trabajo humano, probablemente de mediados del siglo pasado. Esas palabras resonaron en Marcus con una extraña claridad. Mediados del siglo pasado significaba guerra, fábricas funcionando a marchas forzadas, proyectos levantados con prisa
y abandonados con la misma rapidez cuando el mundo dejó de necesitar lo que guardaban. Poco después, llegó una geóloga con casco blanco y una linterna colgada del cuello. Se arrodilló cerca del borde del boquete y pasó los dedos por la superficie expuesta de la roca, como si leyera una historia escrita en capas. Habló con los ingenieros y con los bomberos, señalando detalles que para Marcus eran invisibles. Dijo que el patrón de perforación correspondía a técnicas usadas en los años 40, que las vigas metálicas y los anclajes no se parecían a nada moderno. Explicó que, durante la guerra, se habían construido por toda la región depósitos subterráneos para almacenar combustible y otros materiales estratégicos, diseñados para protegerlos de posibles ataques. Muchos de esos lugares se habían sellado apresuradamente al terminar el conflicto, sus entradas enterradas y su existencia relegada a archivos que casi nadie consultaba. Cuando Marcus oyó la palabra combustible, sintió un nudo en el estómago. No solo había vivido sobre una estructura que se estaba desmoronando, sino sobre algo que había podido albergar materiales peligrosos. La geóloga continuó, señalando en la pantalla de la tableta una marca apenas visible en una de las paredes de la cámara subterránea. Era un resto de pintura, una inscripción desvaída que indicaba un área de almacenamiento. Marcus no pudo leerla con claridad, pero la expresión en el rostro de la mujer fue suficiente para comprender la gravedad de lo que significaba. La cinta de seguridad se amplió de inmediato. Un policía se acercó a Marcus con un bloc de notas y una expresión cuidadosa. Le explicó que, por precaución, debían evacuarlo de la zona y que no podría volver a entrar en la casa hasta nuevo aviso. Marcus asintió sin protestar. La palabra evacuar le sonó extraña aplicada a su propia vida, como si de pronto se hubiera convertido en un personaje secundario, en una historia que se desarrollaba sin él. Mientras recogía algunas pertenencias bajo supervisión, acompañado por un bombero, notó que la casa ya no sonaba igual. Los crujidos suaves que había llegado a considerar parte de su música cotidiana habían sido sustituidos por un murmullo tenso, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo el aliento. En la parte superior de las escaleras del sótano, se detuvo un segundo, observando las tablas que habían colocado a toda prisa para cubrir el boquete. Detrás de esas maderas estaba la profundidad que había alterado su vida, un vacío lleno de historia y peligro que nunca había sospechado. De vuelta en la calle, se encontró con varios vecinos que miraban desde la distancia con una mezcla de curiosidad y miedo. Marcus comprendió entonces que el problema no se limitaba a su casa. Los ingenieros comentaban que los escaneos preliminares sugerían que el complejo subterráneo se extendía más allá de su parcela, posiblemente bajo otros jardines, bajo otras salas de estar donde familias dormían sin saber lo que tenían bajo los pies. Esa idea lo golpeó con una fuerza inesperada. No era solo su tragedia, era una amenaza compartida. A lo largo del día, la calle se llenó de personas con chalecos reflectantes, de vehículos municipales, de técnicos que desplegaban mapas antiguos y planos digitales. Marcus, sentado en el bordillo, escuchaba fragmentos de conversaciones que dibujaban una imagen cada vez más completa. Hablaban de proyectos federales, de depósitos de emergencia que habían sido desmantelados sin demasiada documentación, de terrenos devueltos a los ayuntamientos con poco más que una nota al margen. El olvido administrativo se había convertido en una bomba de tiempo enterrada bajo décadas de desarrollo urbano. Por la tarde, un funcionario del ayuntamiento, con un traje que parecía demasiado pulcro para aquel entorno de polvo y ruido, se acercó a Marcus para explicarle la situación en términos oficiales. Dijo que la casa debía considerarse inestable, que se realizaría una evaluación exhaustiva y que por su seguridad no podía permanecer allí. Marcus lo escuchó con una atención distante, asintiendo mecánicamente, consciente de que la palabra hogar se le estaba escapando entre los dedos sin que hubiera nada que pudiera hacer para sujetarla. Antes de que anocheciera, los ingenieros confirmaron que la estructura subterránea no era un simple pozo, sino parte de una red de túneles y cámaras. La geóloga le explicó a Marcus que, durante años, el agua se había filtrado por grietas naturales y por los propios sellos deteriorados de las antiguas entradas, acumulándose alrededor de soportes que nunca habían sido diseñados para soportar décadas de abandono.
La tormenta de la semana había sido la última carga sobre un sistema que llevaba mucho tiempo fallando. Las vibraciones que Marcus había sentido eran, en realidad, los estertores de una construcción olvidada que estaba colapsando lentamente. Esa noche, cuando la calle volvió a quedar en silencio, solo que ahora un silencio vigilado por cintas y luces intermitentes, Marcus se quedó un rato observando la silueta de su casa desde el otro lado de la carretera. A la luz de los focos portátiles, la vivienda parecía más pequeña, casi frágil, como una cáscara a punto de romperse. Pensó en los anteriores propietarios, en cómo habrían vivido sabiendo, o al menos sospechando, que algo se movía bajo ellos. Pensó en las capas de pintura, en los selladores recientes, en la prisa por vender. Habían elegido no mirar hacia abajo, y ahora ese abajo había subido para reclamar su presencia. La geóloga se acercó a él antes de marcharse. Le dijo con voz suave que había tenido suerte, que el derrumbe se había producido cuando él estaba despierto y acompañado, no en mitad de la noche cuando nadie habría podido ayudarlo. Marcus quiso discutir la palabra suerte, pero no encontró otra mejor. Había perdido su casa, su sueño, pero seguía allí, respirando el aire frío de la calle, escuchando el zumbido distante de los generadores. Y en ese contraste brutal entre lo que había perdido y lo que aún conservaba, comenzó a comprender que la historia que se había abierto bajo su sótano no había terminado con el derrumbe, sino que apenas estaba comenzando. Los días que siguieron al descubrimiento del complejo subterráneo no tuvieron para Marcus la forma de una semana normal. El tiempo dejó de organizarse en mañanas y tardes, y empezó a dividirse en llamadas, citas y sobres con sellos oficiales. La casa de Brookside Drive fue declarada oficialmente inhabitable casi de inmediato. Un aviso naranja apareció clavado en la puerta principal como una sentencia, con un lenguaje frío que no admitía réplica. Entrada prohibida. Riesgo estructural grave. Aquellas palabras, impresas con tinta impersonal, eran la forma burocrática de decirle que el sueño por el que había ahorrado durante media vida había terminado en cuestión de días. Se instaló temporalmente en el apartamento de Elisha, durmiendo en un sofá estrecho que olía a detergente y juventud, rodeado de cajas con sus pertenencias más esenciales. Cada mañana se despertaba con la misma sensación de irrealidad, como si aún esperara oír los crujidos familiares de su propia casa, acomodándose al amanecer. En lugar de eso, encontraba el silencio controlado de un hogar que no era suyo, y la certeza incómoda de que, aunque estuviera agradecido por la hospitalidad de su sobrino, no quería acostumbrarse a vivir allí. El primer ingeniero que lo visitó llevaba un portafolio lleno de diagramas y fotografías ampliadas del sótano antes y después del colapso. Extendió los papeles sobre la mesa del comedor de Laia y comenzó a explicar con un tono sereno que contrastaba con la gravedad de sus conclusiones. Señaló la ubicación exacta del muro que había cedido. Describió la progresión del derrumbe desde los niveles más profundos hasta la pared visible en el sótano de Marcus. Y recalcó un detalle que hizo que el corazón de Marcus se encogiera. Las microfracturas alrededor de la grieta principal mostraban signos claros de haber sido rellenadas y selladas meses antes del colapso. No se trataba de un daño reciente ignorado por casualidad. Era una herida vieja que alguien había decidido maquillar. Marcus escuchó en silencio, con las manos entrelazadas, recordando la pintura de tono distinto, el sellador demasiado nuevo, las líneas limpias en la base de las paredes. Todo aquello que había pasado por alto en los primeros días se reconfiguraba ahora como un mapa de engaños. Cuando el ingeniero terminó, Marcus no preguntó cuánto tiempo llevaba el problema gestándose. No hacía falta. Bastaba con saber que no había sido una sorpresa para todos. La ciudad inició su propia investigación. Archivos antiguos fueron desenterrados de almacenes y bases de datos que casi nadie consultaba ya. Marcus fue invitado a una reunión en una oficina del ayuntamiento, donde una funcionaria de expresión cansada le mostró copias digitalizadas de planos amarillentos, informes de inspección y notas manuscritas. En una de ellas, fechada casi un año antes de la venta de la casa, aparecía el nombre del anterior propietario. Era una queja formal sobre ruidos extraños en el sótano, sobre grietas que se abrían en la pared tras episodios de lluvia intensa,
sobre una sensación persistente de vibración bajo el suelo. El informe de la inspección posterior no era tranquilizador. Hablaba de condiciones anómalas, de la necesidad de realizar un estudio más profundo del subsuelo. No había constancia de que ese estudio se hubiera llevado a cabo. Lo que sí había, en cambio, eran facturas de trabajos cosméticos realizados poco después. Pintura, selladores, pequeñas reparaciones que no abordaban el origen del problema. Y, a continuación, el anuncio de venta de la vivienda. Marcus sintió una rabia que no recordaba haber experimentado desde la juventud. No era la furia ruidosa de los motores averiados ni la frustración de una pieza imposible de encontrar. Era algo más frío y profundo. Alguien había tomado una decisión consciente de ocultar un peligro y de transferirlo a otra persona, como si la tierra misma pudiera ser engañada con un poco de pintura. Los detectives lo citaron unos días después en una comisaría cercana. Querían que relatara con detalle todo lo que recordara del proceso de compra, cualquier gesto, cualquier palabra que le hubiera parecido fuera de lugar. Marcus habló de la prisa con que se había cerrado la venta, de las disculpas repetidas de los vendedores, de la forma en que habían asegurado que el sótano siempre había estado seco a pesar de los selladores nuevos. En un momento dado, sin saber muy bien por qué, dijo que había percibido miedo en ellos. No el miedo de quien vende una casa por motivos personales, sino el de quien intenta huir de algo que se está moviendo bajo sus pies. Mientras tanto, los trabajos de estabilización comenzaron en Brookside Drive. Marcus acudió una mañana temprano a observar desde el otro lado de la calle cómo la maquinaria pesada se alineaba alrededor de su antigua vivienda. Perforadoras y camiones mezcladores ocupaban el espacio donde antes aparcaban los vecinos. El plan, según le explicaron, consistía en inyectar una mezcla especial de hormigón en los túneles y cámaras subterráneas, rellenando los vacíos para evitar nuevos colapsos y sellando de una vez por todas aquella infraestructura olvidada. Era una operación lenta y delicada. El hormigón debía fluir hacia los huecos sin ejercer una presión excesiva que pudiera afectar a las casas cercanas. Cuando las máquinas comenzaron a trabajar, Marcus sintió bajo los pies una vibración distinta a la que lo había despertado por las noches. Esta era controlada, rítmica, la vibración de algo que intenta reparar en lugar de destruir. Aún así, cada temblor le devolvía el recuerdo del ruido seco de la viga rompiéndose bajo su dormitorio, y no pudo evitar un estremecimiento. La historia se filtró a la prensa local con rapidez. Un periodista se puso en contacto con él y le pidió una entrevista. Marcus dudó al principio. Nunca le había gustado exponerse, pero comprendió que si no contaba su versión, otros lo harían por él. Aceptó y se encontró de pie frente a una cámara, con su antigua casa detrás, ahora cercada por vallas y maquinaria. Habló de la grieta, del aire frío, del sonido que no encajaba y de los documentos que demostraban que alguien había sabido y había callado. No buscó palabras grandilocuentes, solo relató lo sucedido como si estuviera describiendo una avería que nadie quiso arreglar. Esa noche, el teléfono no dejó de sonar. Extraños le escribían mensajes de apoyo. Algunos compartían historias similares de casas con secretos enterrados. Otros simplemente le decían que habían revisado sus propios sótanos después de ver la noticia. Marcus comprendió entonces que lo que había ocurrido bajo su casa no era una anomalía aislada, sino un recordatorio de cuántas cosas se esconden bajo capas de normalidad. Los abogados entraron en escena con la precisión de quienes saben moverse en terrenos minados. Le explicaron que existían fundamentos sólidos para acusar a los antiguos propietarios de ocultación fraudulenta, que los documentos hallados en los archivos eran difíciles de rebatir. Marcus firmó papeles, respondió preguntas, se sentó en salas de espera con paredes beige y aire reciclado, reviviendo una y otra vez los mismos días en su mente. La compensación económica tardó en definirse. Su póliza de seguro contenía cláusulas que parecían escritas en otro idioma, y la participación del gobierno federal, debido al origen militar de la estructura subterránea, complicaba aún más el proceso. Al final, una combinación de fondos municipales y programas destinados a la remediación de infraestructuras obsoletas
Le permitió recibir una suma suficiente para empezar de nuevo, aunque nada podía devolverle la casa que había perdido. Volvió a buscar vivienda con una mentalidad distinta. Ya no se dejaba llevar por la apariencia ni por el precio. Pedía estudios geológicos, revisaba archivos históricos, hacía preguntas que incomodaban a agentes inmobiliarios acostumbrados a compradores menos meticulosos. No buscaba un hogar perfecto, sino uno que no le mintiera. El día en que comenzaron a demoler su antigua casa, regresó a Brookside Drive una última vez. El sol estaba bajo y la calle parecía más ancha sin los coches de los equipos de emergencia, pero la presencia de la excavadora dominaba el paisaje. Marcus se quedó al otro lado de la cinta, con las manos en los bolsillos, observando cómo el brazo mecánico se alzaba lentamente. Cuando el primer golpe arrancó parte de la fachada, no apartó la mirada. Vio caer los ladrillos, escuchó el crujido de la madera, sintió el olor del polvo mezclarse con el aire frío de la tarde. Mientras el edificio se derrumbaba, pensó en la noche en que había sentido la primera vibración bajo su cama. Pensó en lo fácil que habría sido ignorarla, en bajar al sótano un día cualquiera con una caja de herramientas sin saber que el suelo estaba a punto de desaparecer. La pequeña grieta que había aparecido tras la tormenta no había sido un defecto más, sino una advertencia escrita en hormigón. Cuando el polvo se asentó y lo que había sido su hogar quedó reducido a escombros, Marcus se dio la vuelta y caminó hacia su coche. No sentía alivio ni triunfo, solo una calma extraña nacida de la certeza de haber sobrevivido a algo que no comprendía del todo. Había perdido una casa, pero había conservado la vida. Y en ese equilibrio brutal entre pérdida y permanencia, entendió que a veces las señales más pequeñas son las únicas que tenemos para no caer con todo lo que se derrumba bajo nuestros pies. Suscríbete ahora mismo y no te pierdas la siguiente historia, porque lo que viene es aún más grande. Mira los próximos videos del canal y revisa los anteriores. Ahí hay historias que te van a dejar pensando. Comparte este video con alguien que crea que en una casa no puede pasar nada. Y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esto.